Todos sabemos que el amor de madre es el primer amor de todo ser humano que nace en esta tierra. Es un amor que es protector, un amor que te levanta al caerte. Es quien te apoya en las buenas y en las malas, quien te da consejos para que te vaya bien en la vida. Una madre es la que confía en ti siempre sobre todas las cosas. Por esto se cree que una madre jamás lastimaría a sus hijos por ninguna razón del mundo. Pero, ¿qué pasaría si alguna vez un hijo le falla a una madre de manera vil e imperdonable? Voy a comenzar a contarles mi historia. Me llamo Sasha y tengo 29 años, y este relato que les voy a contar me sucedió hace 9 años, cuando justo acababa de cumplir los 20. Mi madre de novia, Silvia, y yo, en ese tiempo teníamos una relación muy buena y perfecta. Además de ser madre e hija, nos llevábamos como las mejores amigas. Y se preguntarán por qué me expreso en tiempo pasado. Las razones ya pronto las conocerán. Como dije, mi madre y yo teníamos un lazo muy fuerte. Nos contábamos cosas. No había nada que mi madre no supiera de mí. Ella sabía cuando todo me iba bien y también cuando yo cometía algunas travesuras, tal y como cualquier persona lo hace mientras va creciendo. Yo tuve una niñez muy difícil, pues mi padre nos abandonó cuando yo cumplí los 7 años. Ese fue un golpe muy fuerte para mi madre. La pobre lloraba por la ausencia de mi padre, porque el muy desgraciado se enredó y se fue con una de mis tías. A esa tía la familia no la quería, porque era muy loca y atrevida. A ella no le importaba nada, y jamás quiso aprender los valores y modales que le inculcaron mis abuelos. Lo más doloroso para mi madre fue enterarse de que mi tía y mi padre tenían esa relación secreta desde mucho antes que ellos se casaran. Después de la separación de mi padre, él no quería darle dinero a mi papá para mi manutención, así que mi madre, a como pudo, salió a la calle para llevar comida a la casa para las dos. Poco a poco mi madre, con su esfuerzo, me sacó adelante. Ella le trabajaba a unas amigas que eran de buena posición económica. Su trabajo consistía en lavarles la ropa, plancharles. Ella limpiaba sus casas y les hacía de comer. De aquello le pagaban un sueldo bastante digno y suficiente para ella poder comprar comida y pagar las cuentas de nuestra casa. Muchas de esas amigas de mi madre también le daban regalos para mí, como zapatos, ropa y algunas veces juguetes, cosa que era bien recibida y agradecíamos mucho. Pasaron algunos años y yo creí que la unión entre mi madre y yo sería para siempre, pero yo terminé cometiendo un error que me costaría muy caro. A la edad de 20, como comenté al inicio de la historia, como sabrán, yo era muy joven. Yo tenía un físico no como el de una modelo europea, pero sí me mantenía al día con ejercicios y algunas dietas, pues en pocas palabras, yo no me veía para nada mal. Eso era algo que, evidentemente, atraía muchas miradas de los hombres. Para esa época, mi madre decidió que quería rehacer su vida y volver a enamorarse. Al parecer, a ella le nació ese deseo al conocer a un hombre llamado Lucas. Lucas era un hombre alto, educado, de 50 años de edad, justo la edad que también tenía mi madre. Una noche que mi mamá tenía una cita con el famoso Lucas, ella habló conmigo y me dijo que se sentía muy bien con él, porque había encontrado en Lucas a un hombre honesto y simpático. Durante las primeras citas que ellos habían tenido, mi mamá me confesaba que Lucas la trataba como una dama, y sí lo creía, porque mi mamá constantemente llegaba con rosas en sus manos, algunas joyas nuevas. Esto último daba a conocer que Lucas tenía dinero, y el sujeto no era un cualquiera. Una noche, mientras mi mamá se alistaba para ir a una cita con Lucas, ella me comentó que la siguiente semana me lo quería presentar, porque ella no deseaba llevar a un hombre a la casa sino hasta que ella se sintiera segura de que ese hombre era el indicado para estar cerca de nosotras. Yo contenta le dije a mi madre que sí, que quería conocer al galán que la traía volando por el cielo de amor. Llegó el fin de semana, en el cual yo por fin conocería al novio de mi madre. Yo llegué a la casa de trabajar, un poco antes de que mi madre y Lucas llegaran de un paseo que tuvieron aquella tarde. Lucas le había dicho a mi madre
que quería que fuéramos a cenar los tres a un lugar elegante, y pues así platicar bien y disfrutar de una buena cena de comida italiana. Así que en cuanto llegué a la casa me bañé. Escogí un vestido sencillo, porque en realidad no teníamos ni para comprar ropa fina ni cara que fuera de marca. Escogí un vestido blanco de tiras y de diseños de girasoles. Me arreglé el pelo y me maquillé sencillamente. Escuché que se abrió la puerta de mi casa, y en eso vi a mi madre que se venía riendo con Lucas, y déjenme decirle que en cuanto lo vi por primera vez, no lo podía creer. Quedé asombrada. Yo me imaginaba a Lucas como un hombre de 50 años, y que iba a lucir como todo un viejo, pasado de peso y arrugado, pero no, él era todo lo contrario. Lucas resultó ser un hombre muy elegante, todo un galán de telenovelas. Era alto, de pelo canoso, pero que le quedaba muy bien. Tenía ojos verdes y una sonrisa que podría derretir a una mujer por completo. Su ropa completamente fina y su cuerpo, por Dios que estaba bien trabajado, se le veía como el de un hombre de 20 años, con músculos bien formados y una barba que lo hacía lucir aún más guapo. Y lo mejor de todo era su voz tan masculina, una voz de esas que si te susurran al oído, te harían poner la piel de gallina. En cuanto él me vio, también se alegró y me saludó, diciéndome: «Hola, Sasha. Qué gusto al fin conocerte. Silvia me ha hablado mucho de ti. Me dice que tú eres la hija perfecta que Dios le dio. Veo que eres una joven muy guapa como tu madre. Esta noche las llevaré a cenar a un lugar elegante. Así que, ¿estás lista?» Yo solo sentí un escalofrío por todo mi cuerpo al verlo, y al tocar su mano también. Pero sobre todo, esa voz de macho que tenía él me hizo quedar como una tonta. Después de esa presentación, ya entendía por qué mi madre andaba por las nubes, loca de amor. Ahora entendía por qué todos los días ella cantaba mientras cocinaba o se duchaba. Lucas era el novio perfecto, con el que cualquier mujer podría soñar. Llegamos al restaurante, y sí, era un lugar totalmente elegante. Con ello intuí que la cuenta nos iba a costar una fortuna, y también confirmé con eso que Lucas sí tenía dinero. Aquella noche supe que él era dueño de varias empresas de diseños o algo así. Comenzamos a convivir esa noche. Lucas le ordenó al mesero que trajera el vino más caro, y nos dijo a mi madre y a mí que pidiéramos lo que quisiéramos sin sentir ninguna pena, que él se encargaría de todo esa noche. Yo seguía completamente asombrada con Lucas. Volteé a ver a mi madre y le hice unas señas con la mirada, haciéndole saber que yo estaba sorprendida. Mi madre me contestó con una sonrisa y se sonrojó. Lucas me empezó a preguntar a qué me dedicaba, y yo le dije que trabajaba en un supermercado local, que me iba bien. Comenté que pronto, con mi ayuda, mi madre ya no tendría que trabajar nunca más como empleada doméstica. Lucas me escuchaba muy interesado en la forma en que yo deseaba apoyar a mi madre, y después me respondió: «¿Sabes una cosa, Sasha? Eso mismo yo le dije a tu madre, que ella ya no debería trabajar más de empleada doméstica con un sueldo mínimo. Yo he platicado mucho con ella y le he hecho saber que yo puedo darles todas las comodidades del mundo. Tu madre me ha dicho que tu sueño siempre ha sido ser médico, y pues pienso que es una muy buena carrera. Yo te podría ayudar con eso. Además, me gusta mucho que tienes una gran ambición y se nota que trabajas duro por ello. Pero no quiero ir muy a prisa con todo este tema. Realmente me gusta mucho tu madre, y sí me gustaría darles una buena vida a las dos. Eso siempre que tu madre acepte casarse conmigo. Sé que no es una decisión fácil, pero quiero que lo platiquen a solas. A mí me gustaría hacer las cosas más formales muy pronto». Yo le dije a Lucas que tenía razón, que ese tema mi madre y yo lo tendríamos que hablar a solas, ya que Lucas y mi mamá tenían solo unos meses de haberse conocido. Sin embargo, yo, por mi mente, pensaba que estando en los zapatos de mi madre, si Lucas me pidiera dejar la vida de pobres por una vida mucho mejor y cómoda, con mucho dinero y muchos lujos, yo hubiera aceptado de inmediato y sin pensarlo. Esa noche en el restaurante la pasamos muy bien, y sí, la cuenta de esa cena fue exagerada, pero para Lucas eso no era nada. En cuanto él nos llevó a la casa, mi madre me preguntó qué me había parecido Lucas.
Yo le respondí a mi madre que ese hombre era muy guapo y tenía mucho dinero, además de que era muy gentil. Solo le expresé que posiblemente iban muy a prisa con su relación. Le dije a mi madre que lo pensara mejor, porque quizás ese tipo de hombres que tienen dinero a veces buscan a una mujer por placer y luego se aburren y buscan una más joven. Mi madre se quedó pensativa y me dijo: Anda, Sasha, Lucas realmente me gusta mucho, no por su dinero, sino porque jamás nadie me había tratado así, con mucho cariño y respeto. Y no te quiero ocultar esto, pero Lucas y yo ya tuvimos intimidad, y fue una noche mágica. Jamás pensé vivir esa experiencia romántica como la que pasé con él. En cuanto mi madre me dijo que ya había tenido intimidad con Lucas, yo me quedé helada. Realmente no pensé que mi mamá necesitara tanto de un hombre y que se fuera a enamorar así de rápido de alguien como Lucas. Le respondí a mi mamá que no me siguiera contando más de sus cosas íntimas, que eso no tenía que saberlo yo, era cosa de ella y de su amado. Pero no voy a negar que por dentro en mi cabeza, al escuchar aquella confesión de mi madre, comencé a imaginar a Lucas haciéndome el acto también a mí, siendo él todo un hombre y brindándome mucho placer. Me imaginaba que él era de esos amantes de película, maduros y muy experimentados, que saben muy bien cómo complacer a una mujer. Yo siempre había querido a uno así, pues los pocos encuentros íntimos que para mi edad había tenido no habían sido para nada sobresalientes. Los meses iban pasando, y la relación entre mi madre y Lucas se iba fortaleciendo, y mi obsesión por ello también. Yo sentía algo por Lucas, y no lo podía evitar. Él era un hombre que enamora a una mujer con su sola presencia. Yo me sentía mal porque mi madre se veía tan feliz con él. Pero es que mi deseo también ardía por Lucas. Es que era un hombre bello, completamente perfecto. Ya con una fecha para la boda puesta y a meses de distancia de esta, mi madre y yo nos mudamos a la casa de Lucas. Aquel lugar quedaba muy retirado de la ciudad, pero al llegar vi que su casa era toda una mansión. Tenía un jardín inmenso, diría yo casi infinito de recorrer. Tenía una fuente de agua a la entrada y una piscina súper limpia y bien diseñada. Los sirvientes llegaron a bajar nuestras cosas del coche, y Lucas, muy emocionado, llegó a recibirnos. Al verlo yo me quedé como tonta, porque traía una camisa que le quedaba ajustada al cuerpo y hacía que se le marcaran los músculos. También noté que él tenía un tatuaje de un león en su brazo derecho, y de su aroma ni decir, él olía muy rico. Lucas se acercó a nosotras y nos saludó. Silvia, cariño, qué bueno que ya están aquí. También tú, Sasha. Bienvenidas a su nuevo hogar. Vengan conmigo, les haré un recorrido por la casa, mientras que los sirvientes llevarán sus cosas a sus habitaciones. Esa tarde conocí cada esquina de su mansión. Yo solo me quedé asombrada de ver todo limpio y muy fino. También había cosas muy antiguas y elegantes. En mi mente pasaba que yo siempre había soñado con esa vida, y a mi madre fue a quien le tocó vivirla. ¡Qué locura! Luego de la cena, mi madre y Lucas decidieron ir a su habitación, y yo me quedé en el comedor sola. Ya por la noche y después de la cena, mi madre y Lucas decidieron ir a su habitación. Yo me quedé en el comedor sola, pensando en todo lo que había sucedido, el cambio exagerado que la vida nos había dado, los lujos, la comodidad. En ese momento yo solo pensaba en Lucas. Yo lo tenía en mi cabeza día y noche, no lo quería admitir, y con todo el dolor en mi ser, yo ya me había enamorado de él. Esa noche, mientras estaba acostada en mi nueva cama, fue que de repente comencé a escuchar sonidos muy fuertes, como algo pegando contra la pared, y en eso escuché los gemidos de mi madre muy fuertes, sintiendo el placer que Lucas le estaba dando. Ellos estaban haciendo el amor esa noche, y mi mamá estaba disfrutando como toda una loca. En ese momento que escuché aquello, no pude evitar comenzar a llorar, porque yo quería ser la que disfrutara el amor de Lucas y no mi madre. Esa noche yo también me estaba volviendo loca, pero de envidia. Me sentía impotente, pero más que nada, es que me estaba volviendo la peor de las hijas. Pasaron las semanas y yo seguía sin saber qué hacer con mi situación de amor por Lucas.
cada oportunidad que yo tenía, le hacía sonrisas algo coquetas y cada que lo saludaba le daba besos en las mejillas. Él me respondía sin ningún problema estando a solas, pero al estar frente de mi madre, él era distinto. Ahí supe que, si mi madre se fuera de casa por unos días o por un rato, y yo me quedaba a solas con Lucas en la casa, sería el momento perfecto en el que él cayera conmigo a la cama para hacerlo mío y así arrebatárselo a mi madre. Hubo una ocasión en que mi momento de seducir a Lucas llegó. Una tarde que mi madre iba a salir con su vecina de nuestro antiguo barrio, dijo que irían a una pequeña reunión y que volvería ya casi a medianoche. Mi madre me preguntó que si yo quería ir con ella y su amiga, a lo que le dije que no, que yo no tenía ánimos de salir a ninguna parte, que estaba cansada del trabajo. Llegada la hora de que se fuera a la fiesta, Lucas despidió a mi madre y él se fue a su despacho para, luego, después de un rato, irse al cuarto donde él hacía sus ejercicios. Yo me fui a mi habitación a cambiarme y ponerme algo más provocativo, y así acercarme más a Lucas, porque ya lo había decidido, él iba a ser para mí y no de mi madre. Yo me había vuelto una persona muy egoísta con mi mamá, pero en aquel entonces no me importaba. Yo ya me había metido en la cabeza la idea de que seduciría a mi futuro padrastro a toda costa. En cuanto llegué a su mini gimnasio que tenía, me quedé parada observando el cuerpo sudado de Lucas. Él levantaba las pesas y de pronto me miró y se detuvo. Yo le hablé de la manera más provocativa mientras me acercaba. Pero mira qué músculos tienes, Lucas. Ahora veo por qué mi madre se enamoró de ti como una loca. Pero, pensándolo bien, ¿quién no se enamoraría de un macho como tú? Lucas se puso nervioso al ver que le decía aquello, y mientras me le acercaba más, él me decía que aquello no era correcto. Él no le gustaba que yo le dijera esas cosas. Pero yo seguía con mi plan para seducirlo, y me acerqué lo suficiente para tocar su cuerpo tonificado y sudado que él tenía, mientras yo le decía: «Tranquilo, Lucas, mi madre no está, y no vendrá hasta la medianoche. Ella debe de andar en esa fiesta de sus amigas divirtiéndose, y mira que te dejó aquí solo, para mí». Lucas empezó a temblar conforme pasaba las manos por su cuerpo y olía yo su cuello. Él me decía que me detuviera, que no era correcto, pero Lucas no hacía nada para apartarme de él. Lo comencé a acariciar más, le besé el cuello y lo empecé a escuchar cómo su respiración se agitaba. En eso, él me tomó de la cara y me miró fijamente, para luego besarme con mucha pasión. Me besó tanto que después me tomó de la cintura y me acomodó en el suelo, donde sentí su cuerpo entero y listo para darme placer. Sentí su parte muy firme y ahí supe que Lucas estaba dispuesto a cometer el pecado conmigo y consumar aquello. Hicimos el acto y terminamos justo 1 hora antes de que llegara mi madre de su fiesta. En ese momento, Lucas se sentó en una de las máquinas donde hacía ejercicios y me dijo muy angustiado y hasta arrepentido: «¿Sabes lo que acabamos de hacer, Sasha? Acabamos de cometer un pecado que dudo que tu madre algún día nos perdone. Esto va a ser algo difícil de liderar para tu mamá. Sé muy bien que desde hace tiempo has intentado seducirme. No soy un tonto, Sasha. No tengo 50 años en vano. Y yo sabía perfectamente que algún día me podría rendir ante tu belleza. Pero quiero que te quede clara una cosa. Sasha, yo amo a tu madre y quiero casarme con ella. Así que, si ya tuviste lo que querías de mí, quítate la idea de que tú y yo seremos felices o que me enamoraré de ti. No te me vuelvas a acercar, por favor, de esa manera. Lo nuestro no puede ser y nunca será». Cuando Lucas me dijo aquello, ahí supe que realmente Lucas estaba enamorado de mi madre. Vi en su rostro mucha culpa. Yo comencé a llorar y me sentía desconsolada, no por la traición que le hice a mi madre, sino porque Lucas me había rechazado. Al día siguiente me fui al trabajo y Lucas y mi madre se quedaron en casa. Al final del día, cuando llegué a la casa después de trabajar, me sorprendí mucho de ver mis maletas en la puerta de la casa. Yo pasé para averiguar qué ocurría,
y cuando en eso mi madre me recibió dándome una cachetada muy fuerte en la cara y me reclamó: «Eres una maldita. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sasha, sabes lo mucho que sufrí al enterarme de lo de tu padre con mi hermana. Eso fue un golpe muy duro, pero esto que tú me hiciste con Lucas no tiene perdón de Dios». Lucas me contó la verdad de que tú y él anoche tuvieron intimidad. Él me dijo que tú lo seducías cuando yo no estaba, y el muy desgraciado, en vez de rechazarte y decírmelo todo, decidió quitarte la calentura, y de paso la de él también. Son un par de miserables. Mi madre estaba furiosa, y me dijo que Lucas le pidió que nos fuéramos de su casa, porque él no iba a vivir bajo el mismo techo con mi madre y conmigo, sabiendo que la culpa lo iba a matar poco a poco, o sabiendo que las dos pelearíamos por su amor. Yo no lo podía creer que Lucas le hiciera eso a mi madre, que terminaran su relación por un desliz. Prácticamente Lucas rompió el corazón de mi mamá, pero más yo. Creo que fui yo quien se lo rompió en 1000 pedazos. Yo le dije a Lucas que pensara lo mío con él, porque yo sí lo quería de verdad. Y le dije que conmigo es con quien tendría él que vivir hasta el último día de nuestras vidas. Pero Lucas, muy molesto, me respondió: «Estás loca, Sasha. ¿Cómo me pides eso? Mira cómo está tu madre. ¿No sientes culpa de ver cómo llora por este engaño que le hicimos pasar? Ya te dije anoche que no te amaba. A quien amo es a tu madre. Pero yo no puedo vivir con la culpa de que le fui infiel con su propia hija. Eso es algo aberrante, es antinatural. Por eso es que las quiero fuera de mi vida. Pero tampoco pienses que las voy a desamparar. Yo le presté un apartamento a tu madre que tengo en la ciudad. Ahí vivirán hasta que puedan conseguir otro en donde vivir. Pero tú, Sasha, no vuelvas a buscarme. A ti no te quiero volver a ver nunca más. Por eso, ya mejor lárgate». Yo, muy enojada, tomé mi maleta y me fui caminando. Yo no iba a vivir en ese apartamento que Lucas le prestó a mi madre. Después de lo que le hice, aquello iba a ser imposible. Por suerte yo tenía una muy buena cantidad de dinero que Lucas me había regalado para mis gastos, y con eso me pagué un hotel, y el día siguiente me puse a buscar dónde vivir. Supe que mi mamá sí se instaló en aquel departamento de Lucas. Ella no tenía ya a dónde ir, puesto que vendió la casa donde vivíamos antes. La ventaja es que ella tenía ese dinero guardado en lo que se hacía de otro lugar para poder seguir con su vida. No podía yo soportar estar lejos de Lucas, pero ya no había de otra. Pasé noches pensando en él y de manera anónima hice un perfil falso de redes sociales y lo agregué para stalkearlo y mínimo contemplarlo a la distancia. En cuanto a mi madre, yo perdí contacto con ella por un tiempo, hasta que un día, una de sus amigas más cercanas me fue a buscar al supermercado. Me sorprendió mucho verla. Aquella señora me pidió 5 minutos para hablar de algo que ella mencionaba como urgente e importante. Me sorprendió de verdad su visita así tan sorpresiva. Me vino a la mente que podrían ser noticias trágicas o algo malo relacionado con mi madre. Así que los nervios de inmediato me comenzaron a alterar. Esa señora me contó que mi madre estaba actuando muy rara, que parecía estarse volviendo loca. La soledad, el coraje y el resentimiento hacia Lucas y hacia mí la estaban matando, y lo peor era que la estaban haciendo delirar con cosas demasiado irreales. Me contó también esa señora que ella misma, por petición de mi madre, la acompañó a buscar a un brujo en las afueras de la ciudad. Aquella señora no entendía la razón de por qué mi madre quería visitar a ese brujo, pero ya estando ahí, mi madre pidió a aquel brujo un trabajo para acabar con Lucas y para atormentarme a mí todo lo que me quedara de vida. Así tal cual lo pidió mi madre, así tal cual me lo hizo saber también aquella mujer. Me daba mucho miedo lo que escuchaba, porque pese a que no creía del todo en la brujería, alguna vez llegué a escuchar que es algo a lo que se debe tener mucho respeto, miedo y cuidado. Esa señora me confesó que se tuvo que alejar de mi madre, porque en su departamento ya tenía unos altares y a menudo hacía rituales que el brujo le pidió para destruirme a mí y a Lucas. Así que la mujer me advertía, tuviera mucho cuidado con mi mamá. Ella ya estaba irreconocible y se había vuelto una mujer peligrosa y probablemente loca. La mujer se despidió
y a mí me dejó muy preocupada todo lo que me dijo. Ahí comencé a sentir que el dolor que le provocamos a mi madre era horrible, y fue así que pensé en visitarla para pedirle disculpas y tratar de reconciliar la relación. Esa misma noche fui a buscarla al departamento de Lucas en el que mi madre vivía. Estaba yo nerviosa, no sabía qué iba yo a decirle a mi madre. Después de tocar, ella abrió la puerta, y no salió por completo, solo asomó parte de su cuerpo, y me preguntó qué es lo que yo quería, para qué la buscaba. Era evidente la mirada y la molestia que ella sentía por mí, pero también, a mí, me sorprendió el estado de mi madre tan descuidado. Se veía como si no se hubiera aseado en semanas, su piel se veía muy maltratada y parecía haber envejecido 20 años más. Me dio mucho pesar verla así, y le pedí que me permitiera pasar. Le expresé querer hablar con ella y hacer las paces. Mi madre, de inmediato furiosa, me dijo que ya no quería volver a verme en la vida, que yo era una arrastrada, y me amenazó de que un día yo pagaría muy caro todo el daño que le hice junto con Lucas, al cual también comenzó a maldecir. De pronto un aroma extraño a incienso me llegó y que provenía de dentro del departamento. Al percibir aquello, traté de asomarme un poco para ver hacia adentro, pero no alcancé a ver más que un par de cirios negros cerca de un espejo. Mi madre me dijo que esa sería la última vez que nos veríamos, y sin decir más, me azotó la puerta en la cara. Me quedé parada sin saber qué hacer. Terminé dando la vuelta, y las lágrimas se me salieron de los ojos. Mi mamá había perdido por completo la locura. Para ella ya estaba todo perdido. Mi madre estaba llena de odio por dentro, y también tenía una gran sed de venganza. Nada podría cambiar las cosas, solamente Dios y su bondad. Me alejé nuevamente de mi madre. Traté de no pensar en ella, pero fue imposible. Realmente me preocupaba lo que le pasaba, y me atormentaba saber que ella estaba metida en cosas de brujería. Tenía miedo de que a Lucas le pasara algo, o a mí también, y que así se cumplieran aquellas cosas que la mujer que me visitó me advirtió. Mi vida se estaba convirtiendo en una pesadilla, y más cuando, un día viendo las redes sociales, me metí a contemplar las fotos de Lucas, y ahí vi que alguien comentó sobre una de sus fotos. Me sorprendió mucho leer aquello que decía: «Te voy a extrañar, mi querido amigo. Eras como mi hermano mayor. Que Dios te tenga en su gloria». Se me bajó la sangre, y pronto vi que en algunas otras de sus fotos había más mensajes similares, dando a entender que Lucas estaba muerto. No sabía qué hacer. Me entró un extraño pánico, una desesperación a tal grado que tuve que tomarme un calmante para poder pensar mejor lo que estaba pasando. Contacté por mensaje a una de las personas que pusieron un comentario y le pregunté qué estaba sucediendo con Lucas. Aquella persona me hizo saber que Lucas había fallecido de una manera trágica y dolorosa. Resulta que un día antes, Lucas salió de viaje a bordo de su camioneta. Él iba por la carretera y como en esos días había estado cayendo muchas tormentas muy fuertes, él, al pasar cerca de una zona de barrancos, de ir por el camino, hubo un ligero deslave en el cerro, el cual provocó que rocas muy grandes cayeran, y una de estas cayó encima de la camioneta de Lucas. La roca era tan grande y tan pesada que la camioneta quedó aplastada por completo con Lucas adentro. No quería escuchar más de aquello. Yo me sentía destrozada, perdida y sobre todo muy culpable. De inmediato me vino a la mente que mi madre y sus brujerías habían podido causar aquella muerte tan horrible. Yo sentía miedo, pánico, quería morirme también. No soportaba la idea de que Lucas hubiera muerto de esa forma tan terrible, tan impactante. Confirmé todo aquello cuando en las noticias mencionaron sobre aquel accidente tan trágico. Extrañamente, en aquel suceso, varias rocas cayeron a la carretera en esa zona, pero solamente una causó daños, y fue la que mató a Lucas. Fueron días de pesadilla, y yo estaba dispuesta a confrontar a mi madre, quien seguramente ya estaba enterada de todo lo acontecido. Yo tenía miedo de ser la siguiente, no quería morir, y la verdad,
Sí le tenía mucho miedo a mi madre, no sabía de qué ella era capaz. Esa mañana me estaba yo vistiendo para ir a verla, cuando en eso tocaron a mi puerta con mucha insistencia. Me molesté y fui a abrir. Al hacerlo, ante mí estaban parados algunos agentes de la policía, quienes me dieron la noticia de que mi madre había muerto, y quería que los acompañara al departamento donde ella vivía para que les ayudara a esclarecer algunas cosas. Todavía no podía yo con lo de Lucas, y en eso me llegó ese golpe con lo de mi madre. Me sentí deshecha, pero tenía que responder por esa situación y apoyar a los oficiales. Cuando llegamos al departamento en que vivía mi madre, aquello era horrible. Los oficiales tenían a mi madre en el lugar justo donde ella murió. Su cuerpo estaba tirado en el piso, se veía retorcido, como si se le hubieran fracturado los huesos. Sus ojos estaban casi en blanco, la boca la tenía abierta, y había rastros de espuma y un líquido extraño que había salido de esta. Los oficiales me dijeron que encontraron veneno para ratas sobre la mesa, y mi madre lo había ingerido en grandes cantidades, cosa que la llevó a perder la vida de esa manera tan horrible. Me tenía en shock el estado en que mi madre había muerto. También me perturbaba mucho el ambiente en el departamento. Mi madre lo tenía muy oscuro y olía muy mal, como si en años no se hubiera limpiado. Otro de los oficiales me llamó para entrar a una de las habitaciones, y ahí vi que mi madre tenía un altar con velas negras, y había 3 fotos pegadas sobre ese altar. Una era de Lucas, otra era mía, y una más era de mi propia madre. Las 3 fotos estaban manchadas de sangre, y había también una nota en ese altar, la cual uno de los oficiales me permitió leer. Esa nota decía con las palabras de mi madre que con la brujería ella había buscado la muerte de Lucas. Sin embargo, al haberla conseguido, ella no soportó la culpa y por ello decidió terminar con su vida. En la nota también agregaba que yo me iba a pudrir en vida por lo que hice, y que mi castigo sería llevar una vida horrible, miserable y podrida, y me recalcaba que en mi conciencia yo cargaría la muerte de mi madre y la de Lucas. Los oficiales estaban desconcertados. Después de darles mi declaración, ellos me dejaron ir a mi casa. El funeral y el entierro de mi madre fueron muy solitarios y tristes, algo muy pesado de sobrellevar. Cuando mi madre estaba aún en el ataúd, yo quise despedirme y pedirle perdón por última vez. Me acerqué a su frente y con lágrimas en los ojos le di un beso suave sobre su frente. No sé si fue sugestión o qué pasó, pero en ese instante me recorrió un escalofrío muy fuerte. Sentí que se me enchinó la piel y los dedos de la mano se me pusieron muy fríos. Una sensación de angustia me fue naciendo en el estómago y un presentimiento de que las cosas no iban a terminar ahí. Cuando finalizó todo aquello del funeral y del entierro, por fin fui a casa a descansar, pero debo confesar que la paz que yo esperaba jamás llegó a mi vida. La conciencia, la culpa y lo peor, que mi madre había seguido atormentándome constantemente desde ese momento y hasta la fecha lo sigue haciendo. Muchas veces he visto el fantasma de mi madre andar por mi casa. He visto su sombra y he escuchado sus lamentos. Por las noches mientras duermo, siento como ella se posa sobre mi cama y también siento como muchas veces me da cachetadas muy fuertes, me rasguña o me jala del cabello. En otras ocasiones la veo en mi cuarto parada y observándome oculta entre la oscuridad. Constantemente la sueño. Es muy seguido que tengo pesadillas con ella, y en esas pesadillas ella me habla para decirme muchas cosas. Me dice cuánto me odia, me restrega que pagaré en vida lo que le hice, el cómo le destruí la vida. Me deja saber que aún estando más allá de la existencia, ella jamás me perdonará. Es una realidad que mi madre terminó entregando su alma al diablo para ella poderse vengar de mí por lo que le hice. Mi madre está cumpliendo con su venganza y yo no he podido ver la luz en mi vida desde el día de su muerte. Me ha ido mal en el amor y las veces que he estado en una relación y he salido embarazada, he tenido que abortar los fetos porque se me mueren en el vientre. Hay un mal en mí que nunca me permitirá ser madre y ese es uno de los peores castigos.
Es triste ver que mi propia madre me maldijo de una manera demoníaca. Solo espero y le pido a Dios que me perdone y me salve de ir al infierno, para así no tener que verme las caras con mi madre. Muchas noches en las que ella viene a atormentarme, le pido perdón. Le digo con lágrimas en los ojos que jamás quise lastimarla. Le pido también que recuerde que la amo y que recuerde cuando teníamos amor y ese lazo tan fuerte de madre e hija. Es más, recientemente mientras escribía este relato para compartirlo, me quedé dormida de cansancio, y mi madre en ese sueño me pidió que escribiera y compartiera lo siguiente, lo cual repetiré de manera textual, a como ella me lo dijo en aquel sueño, y se los dejo a todos a modo de consejo. Diles a todas esas personas que cuando piensen en traicionar ya sea a su madre, a algún familiar, a sus amigos o a su pareja, que no sean como tú, Sasha, porque el no pensar en que todo trae consecuencias puede hacer que esos lazos fuertes de amor y amistad se conviertan en una cadena perpetua de dolor y miseria en sus vidas, porque tarde que temprano todo se paga y las peores traiciones siempre terminarán convirtiéndose en un eterno castigo. Con estas palabras cierro mi historia, dejando ustedes juzguen mis actos, pero sobre todo, invitándolos a juzgar el cómo viven ustedes el día a día, sobre los actos buenos que ejercen con sus seres queridos, pero, sobre todo, analicen sus propios actos de maldad. No me gustaría que el día de mañana paguen como yo, y esto les someta a vivir en el peor de los infiernos. Recién amanecía y con eso había que ir un día más a la universidad. Yo me sentía un tanto agotado y quería quedarme dormido un par de minutos más, pero hacerlo sería un juego de alto riesgo, pues esa mañana tenía que presentar algunos exámenes finales. Me levanté con toda la pesadez encima y me preparé para salir de casa. En el camino y justo en la esquina pasaría como de costumbre mi amigo Héctor, a quien su mamá lo llevaba todos los días a la universidad, y de pasada me daban siempre un aventón. Como de costumbre y de manera puntual, la señora Leti y madre de Héctor detuvo el carro para que yo subiera. Los saludé a ambos y me senté. Con esto comenzamos a charlar de cosas sin sentido, pero que nos hacían reír. Doña Leti siempre me sacaba plática, aquello era normal. Sin embargo, esa ocasión fue distinto. No sé por qué, pero intuí como si yo le gustara a esa señora. La manera en la que ella me hablaba y se dirigía a mí hacía demasiado evidente aquello. Incluso hasta siento como si Héctor se hubiera incomodado un poco. En sí, doña Leti no era una mujer fea. Ella había enviudado un par de años atrás, y pese a que en ocasiones se descuidaba, ella era una mujer que se sabía. Era pretendida por varios hombres mayores, a los cuales la señora Leti siempre les cerró las puertas. Ella se dedicaba a la enfermería, y constantemente le tocaba hacer guardias de noche, algunas veces también por las tardes. Así que esos eran momentos en que Héctor, algunos amigos y yo salíamos todos a divertirnos. La madre de mi amigo, por lo regular, se le veía vestida con su uniforme del hospital, pero había ocasiones en las que se le veía vestir de negro sin razón aparente. Ella usaba ropas casi como para asistir a un funeral. Había ciertos misterios en los comportamientos de doña Leti. Yo en un par de ocasiones le pregunté a Héctor sobre ese tema, pero él parecía saber algo. Sin embargo, siempre me daba la vuelta al tema. Aún así en mi cabeza me daban las ideas de que la señora Leti no andaba metida en cosas buenas, y con el tiempo yo iría averiguando más. Hubo una temporada que, por trabajos que los profesores nos habían estado asignando para hacerlos en equipos después de horas de clases, yo visitaba constantemente la casa de Héctor, acompañados de un par de compañeros más. Por las tardes, muchas veces, la señora Leti se encontraba en casa, y ella nos atendía muy bien, siempre muy amable. Yo ya había venido notando una extraña actitud de esa señora hacia mí, y en aquellos días que nos juntábamos para hacer aquellos trabajos, ella nos preparaba de comer, y a mí, en especial,
Me preparaba exclusivamente un postre que ella sabía que era mi favorito. Yo con mucho gusto lo aceptaba, pero me llamaba la atención que la señora Letty, esas tardes, se vestía ligeramente más provocativa. Incluso se maquillaba y hasta se peinaba, y conmigo se mostraba mucho más atenta de lo normal. Eso era algo que se notaba con demasía, pero yo no decía nada para no hacer un escándalo con mi amigo. No negaré que tales actitudes de la mamá de mi amigo me llegaron a sugestionar de una forma extraña, y con los días fui notando también que, por las noches, en mis sueños, la señora Letty estaba constantemente presente, de una manera que al inicio me resultaba incómoda, porque yo en esos sueños o pesadillas tenía interacciones subidas de tono con ella. Sin embargo, terminé con aquello de aceptar que yo me sentía atraído a la madre de mi amigo, y quizá ya estaba enamorado de ella. En realidad todo me confundía, y conforme pasaban los días y yo la veía, sentía yo un fuerte instinto que me hacía sentir la necesidad de tenerla muy cerca de mí. Además, ella, al notar eso, es como si se mostrara más dispuesta a que yo diera el primer paso. Yo pensaba que ella, por alguna razón desconocida, tenía el control de todo lo que estaba pasando. Aunado a esto, estaban pasando cosas también muy tristes y extrañas. Yo miraba a mi amigo Héctor, y él estaba muy raro, como cansado. Se le veía ojeroso, más de lo normal. Algo en él estaba cambiando, y no era para bien. Yo asumí que las desveladas de la escuela y el estrés lo tenían cansado, por lo cual necesitaba reposo. Pronto aquellos síntomas prácticamente lo dejarían en cama por varios días. Yo me enteré de aquello cuando, una mañana camino a la universidad, llegué al punto de encuentro para que la señora Letty me diera el aventón de cada día. Vi extrañamente que en el auto solamente iba ella. A Héctor no lo vi por ninguna parte. Cuando abordé, la señora Letty me dijo que Héctor se había quedado en casa a descansar, pues se había estado sintiendo muy mal. No di tanta importancia a eso. Asumía yo que mi amigo mejoraría si es que descansaba un poco, pero, de ir en el camino, yo comencé a sentir que, al estar esa señora a solas conmigo, era peligroso, porque yo podría caer en la tentación de insinuarle algo de lo que me podría arrepentir. Así que me quedé callado, pero mi respiración y mis nervios eran tan evidentes que la señora Letty los notó y me preguntó: ¿Por qué estás tan nervioso, Adrián? ¿Acaso yo te pongo así? No tengas miedo en decírmelo. Estamos en confianza. Quién sabe y en una de esas yo esté pensando lo mismo que tú. Y si ninguno de los dos habla, terminaríamos perdiendo una gran oportunidad de estar juntos. ¿No lo crees así? La mujer sabía perfectamente lo que estaba pasando por mi cabeza y con aquella situación. Es como si me hubiera leído la mente, pero, sin decir nada, solo seguí escuchándola. Te voy a proponer algo, Adrián. Pon tu mano sobre mi pierna si estás de acuerdo con que desvíe el auto y vayamos a un lugar donde podamos estar tú y yo a solas. Si no lo haces, olvidaremos este tema y nadie se enterará de lo que pasó aquí. Pero si aceptas, te aseguro que jamás en la vida te arrepentirás. Sus palabras me dieron confianza para ir adelante con lo que la señora Letty me proponía. Era algo que yo ya deseaba desde lo más profundo de mi ser. Con ello terminé aceptando, y me fui con ella a aquel lugar en el que estaríamos solo nosotros dos. Justo estando afuera de aquel lugar, y antes de entrar, la señora Letty sacó de su bolso una especie de amuleto tejido de forma artesanal. Ella me lo entregó, y me dijo que lo conservara, que jamás anduviera sin ese amuleto. Fuera a donde yo fuera, siempre ese objeto me daría una protección especial. Yo muy agradecido lo tomé, y como era pequeño, lo guardé en mi cartera. No daré detalles de lo que ocurrió en aquel hotel de paso que quedaba cerca de la universidad, pero fue una experiencia que me volvió adicto a estar con aquella señora a solas. Y es que con frecuencia en ratos que ella podía escapar de casa, y yo también, nos veíamos a escondidas para amarnos y para pasar un buen rato. Yo admito que me olvidé de muchas cosas, inclusive de mi amigo Héctor, quien se estaba sintiendo cada vez más mal y casi no salía. De hecho, él estaba faltando mucho a clases
y eso era algo preocupante, pues la señora Letty llegó a mencionar que a Héctor le estaban haciendo estudios de todo tipo porque se sospechaba de una enfermedad grave. Eso me dolía en el alma. Yo apreciaba mucho a mi amigo, pero él no sospechaba nada de lo que había entre su madre y yo. Ahí me comencé a sentir como una especie de traidor. Por lo tanto, yo pensé en parar aquella locura con su mamá, pero algo dentro de mí me hacía sentirme fuertemente atraído hacia esa señora, y sobre todo correspondido. Todavía recuerdo la última noche que pasé junto a la señora Letty, estando los dos después de haber terminado la intimidad. Ella me preguntó qué tanto yo la quería. Yo le dije que podría entregarle toda mi vida si ella así lo deseaba, pero le expresé mi miedo a que todos se enteraran y reprobaran lo nuestro. La mujer dijo que lo que los demás pensaran no importaba. Sin embargo, también me dijo que lo nuestro no podría ser posible. La diferencia de edad y lo demás era realmente un obstáculo muy fuerte y que con el tiempo impediría que nuestro amor fuera funcional. Ella me dijo que incluso sería el momento de que termináramos con aquello, porque podría ser peligroso continuar. Yo le dije que no se fuera, que no me dejara, que yo era capaz de entregarle mi vida, de entregarle mi alma con tal de estar a su lado. La señora Letty me miró y me dijo: ¿estás seguro que podrías darme tu vida o tu alma? Ten cuidado con lo que dices, no vaya a ser que se vuelva realidad. Yo reafirmé diciéndole que le entregaba todo mi ser, con tal de que no se fuera, pero aún así, la señora me dijo que ya era momento de que no nos viéramos, porque Héctor ya empezaba a sospechar de nosotros, y lo mejor era no darle un disgusto, pues con todo lo de su enfermedad, aquello podría hacerle mucho mal. Yo acepté de mala manera lo que la señora Letty me proponía, pero tenía que aceptar. Aunque no negaré que fue muy difícil soportar aquello, porque yo a cada instante seguía pensando que solo deseaba estar a su lado, sentía un hambre de poseerla, de hacerla mía. Yo me sentía peor que un animal cuando está cerca de una hembra en celo. Pero ¿qué iba a hacer? Tenía que aguantarme todo aquello. Con los días todo parecía ir bien. La verdad es que, a diferencia de lo que yo pensaba, el deseo y la atracción que sentía yo por la señora Letty desapareció. Es como si por arte de magia se hubiera desvanecido. Sin embargo, debo decir también que a partir de ese momento que ella se fue de mi vida, las cosas para mí cambiaron por completo, y no para bien. Porque yo comencé a sentirme mal, a sentirme cansado, débil. No tenía ganas de nada. Tenía extraños dolores y empecé a faltar a clases. Aún así, desde casa yo trataba de estudiar y de hacer los trabajos para entregarlos a los profesores. Yo me mantenía en constante contacto con uno de mis compañeros, quien me dio la buena noticia de que Héctor ya se había recuperado de salud, que estaba fuera de peligro y que había vuelto a las clases. Aquellas noticias me aliviaban y me daban cierto bienestar y tranquilidad, pero había algo cierto. Yo estaba enfermando y la situación se estaba complicando cada vez más para mí. Me daba tristeza no poder estar disfrutando de la compañía de mis amigos y de aquella etapa final de la universidad. Los médicos no me sabían dar un diagnóstico certero. Había algo que los tenía confundidos, así que me tenían en espera mientras que yo sentía que ya me estaba muriendo. Una tarde que estaba yo en reposo, recibí la visita de mi amigo Héctor, quien llegó muy alterado y tocó a la puerta de mi habitación. Yo le abrí y él entró. Con eso ambos nos quedamos a solas en mi cuarto, y fue de esa forma que Héctor, con la voz temblando, me dijo que había confirmado algo horrible acerca de su madre. Héctor estaba muy nervioso, pero aún así, él me dijo que, desde hacía tiempo, sospechaba que su mamá estaba metida en cosas de brujería, pero nunca lo quiso aceptar. Sin embargo, Héctor había estado notando comportamientos más raros de su mamá en los últimos días. Esto llevó a Héctor a espiarla, y fue así que él se dio cuenta que la señora Letty tenía algo oculto en uno de los cajones de su cómoda, uno que estaba siempre cerrado bajo llave. Héctor me contó que una noche que la señora Letty estaba haciendo algo extraño en su habitación, él pegó el oído a la puerta y escuchó cómo su mamá abrió aquel cajón con una llave especial, y después comenzó a rezar cosas muy raras y a hacer peticiones para algunos de los pacientes enfermos a los que ella atendía. Es como si su madre le pidiera a alguna fuerza oscura que los curara,
que los aliviara. También Jorge me dijo muy preocupado que él escuchó cómo su madre agradecía a aquellas fuerzas oscuras por haberles salvado la vida. Después de aquello, Jorge, con el puro oído, seguía escuchando cómo su madre cerraba de nuevo aquel cajón con llave, y se escuchó también como si esa llave la hubiera guardado en algún espacio oculto de esa misma cómoda. Héctor tuvo que irse a su cuarto caminando muy despacio, y esperó al día siguiente, que a su madre le tocaba trabajar por la tarde, para así él ir directo al cuarto a averiguar qué estaba pasando. Con cuidado de no dejar rastro, Héctor se puso a revisar aquella cómoda de todo a todo, y así fue que por la parte de atrás encontró una pequeña hendidura donde apenas cabía aquella llave y se podía ocultar muy bien. Con la ayuda de un pasador, Héctor logró sacar aquella llave para así, por fin, revelar qué había en aquel cajón de la cómoda que guardaba tantos secretos de la señora Letty. Héctor me dijo muy sorprendido que él había encontrado muchas fotografías de personas y también notas con los nombres de los que posiblemente eran los pacientes a los que ella ayudaba con la brujería de aquella deidad. Héctor mencionó que todo aquello estaba aparentemente ofrendado a una imagen enmicada de la Santa Muerte que se situaba de forma centrada en aquel cajón, y alrededor de esta estaban las notas y las fotografías ya mencionadas. Pero la razón por la que Héctor había acudido fue porque, entre todas esas cosas dentro del cajón de su madre, había una fotografía mía, y lo peor es que al reverso había una nota que decía: Santísima Muerte, te entrego esta vida a cambio de que salves a mi hijo. No supe qué responder. Estaba yo aterrado con todo lo que mi amigo me decía. Pero aún había más. Héctor me dijo que él, de inicio, no quería creer en esas cosas, pero se le hacía muy extraño que de pronto él se había curado de la enfermedad que le diagnosticaron. Pero más extraño aún, que yo haya enfermado de algo muy parecido. Héctor pensaba que si la brujería de su madre era real, entonces es como si su enfermedad se me hubiera transferido a mí con tal de salvarlo a él, que era su hijo. El por qué su madre me había escogido a mí, la única explicación que había era porque yo era el más cercano a Héctor de entre todos sus amigos. Yo comencé a sentirme más mal. Aquellas noticias me alteraron. Héctor lo notó y me dijo que pronto regresaría para buscar la manera de ayudarme. Días después, él consiguió el contacto de una bruja de la localidad, y un día él pasó por mí para llevarme a que la visitáramos. Cuando llegamos, la mujer, al verme de inmediato, parece que entendió lo que me estaba pasando, y de esa forma le pidió a Héctor que saliera de la habitación. La mujer me cuestionó sobre lo que estaba pasando, y sin que yo le hubiera dicho nada, la mujer me preguntó si la señora Letty y yo habíamos tenido intimidad. Yo apenado le respondí que sí, que eso había ocurrido entre nosotros, pero mi amigo lo ignoraba, por lo cual yo le agradecía le hubiera pedido que se fuera. Aquella bruja se me quedó viendo y me respondió un tanto molesta. Pues cometiste el peor error, muchacho. No debiste haberte metido o enredado con aquella mujer. Yo sé que estabas bajo el efecto de un amarre y difícilmente te ibas a poder resistir, pero con eso, déjame te digo que le entregaste lo más sagrado de ti, tu energía, y la pusiste con ello a disposición de esa mujer. Es por ello que le fue fácil ponerte encima esa brujería para enfermarte. Lo que también veo es que esa enfermedad que tu amigo padecía y que ahora tú padeces, era parte de su destino el tener que vivirla. Por eso déjame te digo, que si yo intercedo con la Santa Muerte para curarte, esa enfermedad regresará al cuerpo de tu amigo, o bien, si tú lo deseas y así me lo pides, yo la puedo redirigir hacia otra persona. Al menos puedo intentarlo, pero eso lo dejo en tus manos, porque es algo que en tu conciencia vivirá por el resto de tus días. Yo hice un suspiro de preocupación y me quedé pensativo. Era un momento de decidir, pero no me quedaba de otra. Yo no quería morir, y era injusto que Héctor también muriera. Por lo tanto, le pedí a la bruja que la señora Letty era quien debía recibir ese karma por lo que me estaba provocando. La mujer se me quedó viendo y aceptó lo que yo estaba pidiendo.
y me afirmó que haría lo que estuviera en sus manos para hacer esa petición a la Santa Muerte, y con ello se dejaría en sus manos la decisión sobre el caso que yo estaba pasando. La mujer con eso también me advirtió que no debía tener miedo del futuro, porque para mí las cosas estarían bien. Me daba mucho miedo de pensar en lo que estaba yo haciendo y en los terrenos tan desconocidos en los que me estaba yo adentrando de manera obligada. Apenas estaba yo por irme cuando la mujer me dice: «Estás olvidando algo, muchacho. Entrégame el amuleto que la mujer te regaló. Ese ya no lo debes llevar contigo, o seguirás atado a ella. Ven, te lo demostraré». Cuando la mujer tocó el amuleto, lo estuvo revisando y lo rompió. De esa forma logramos ver lo que había dentro. Para mi sorpresa, lo que se encontraba dentro del amuleto era cabello que quizá era de la señora Letty. La mujer me dijo que ese amuleto había sido clave para que la señora Letty me hiciera un amarre con el que me terminó seduciendo para acercarse a mí y cometer su oscuro plan. Pero yo ya no quería saber nada de eso, así que le dejamos las cosas a la bruja y Héctor y yo nos regresamos a la casa. Esa noche tuve mucha fiebre y dolor en los huesos como nunca antes lo había sufrido, pero admito que al día siguiente noté que había algo de mejoría en mi salud, y así día a día me fui sintiendo mejor, hasta que por fin me repuse de forma que parecía milagrosa. Yo estaba retomando todas mis actividades, y mi madre, con unos ahorros, me compró una moto, porque yo le dije que la señora Letty ya no me llevaría a la universidad. Aún así estaba cerca de mi amigo Héctor. Con él mi amistad no cambió para nada. Yo creía que ya todo había regresado a la normalidad, cuando de pronto Héctor recayó en aquella enfermedad, pero esa vez el mal le había atacado de una manera horrible, tanto que en pocos días él estaba muy pero muy mal y fue hospitalizado de emergencia en una noche. Yo no entendía qué pasaba porque aquella bruja me dijo que el mal se le regresaría a la señora Letty y no a Héctor. En cuanto pude fui a verla de nuevo y le reclamé lo que estaba pasando, pues mi amigo estaba muriendo y la señora Letty estaba muy sana. Eso sí, se encontraba destrozada por lo que le pasaba a Héctor, pero ella jamás recibió un karma. La bruja me dijo que para empezar, yo debería estar agradecido de estar con bien, de tener salud, de estar vivo, porque había sido yo víctima de un mal que no me correspondía y que pudo matarme. Ella me confirmó que abogó para que la señora Letty recibiera el mal ante la Santa Muerte, pero eso no iba a ser posible, porque esa maldita mujer tenía una protección muy fuerte de la Santísima. Aquella bruja me confirmó que la señora Letty estaba ayudando a muchas personas inocentes a sanar, y había ya salvado muchas vidas usando el poder de la Santa Muerte. Sin embargo, sus prácticas no eran del todo buenas. Aún así, lo peor de todo para ella era que el costo de usar esos poderes era que inevitablemente su hijo iba a morir. Por eso, para esta bruja, lo mejor fue dejar todo en manos de la Santa Muerte. Ya no había nada que hacer. Héctor estaba muriendo y no había forma de salvarlo. La bruja también me dijo que no había mucho que hacer por mi amigo, porque su muerte ya había sido marcada en el destino, y ante eso no hay ninguna fuerza que lo pueda cambiar. Mi amigo Héctor murió de esa enfermedad, y con aquello perdí a mi mejor amigo. Él era mi hermano, aquel que no tuve de sangre. La señora Letty sufrió mucho su pérdida. Ella amaba a su hijo, y seguro le dolía saber que de cualquier forma ella nunca lo hubiera podido salvar. Como dijo aquella bruja, hay muertes que están marcadas en el destino, y nada adentro y fuera de este mundo lo puede cambiar. La señora Letty se fue del barrio, y después ya nunca supe de ella. Ya no le guardo rencor ni odio por haber atentado contra mi vida. Ahora, después de años que soy padre, entiendo que uno por sus hijos es capaz de cometer atrocidades con tal de verlos felices y saludables. Yo le agradezco infinitamente a mi amigo Héctor por haberme llevado con aquella bruja que me ayudó. Él de alguna manera entregó su vida para salvarme, y por ello sé que tiene un lugar muy especial en el cielo, junto a Dios. Dejaré por esto que la misma vida juzgue los actos de aquella señora Letty y la ponga en su lugar que se merece. Yo dejaré de pensar en ello, porque ahora agradezco de saber que con brujería fui salvado de tener una horrible muerte, y con esto tuve una segunda oportunidad para vivir
la vida. Siempre fui una persona fría, a la que no le gustaba mostrar sus sentimientos. No me gustaba socializar, por ende, no tenía amigos, y no acostumbraba a salir con alguien. Mi rutina era la misma todos los días, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En algunas ocasiones, eso me provocaba pleitos con mi mamá, ya que ella siempre decía que yo debía cambiar mi forma de ser, porque ella ya era mayor y no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida, y lo que le preocupaba es que yo me fuera a quedar sola toda la vida. Pero la verdad es que a mí no me gustaba socializar. Yo consideraba que la mayoría de las personas solían ser hipócritas, y solo te usan cuando ocupan algo, y la mayoría de las ocasiones también suelen meterte en problemas por hablar de más. Y para ser sincera, lo que me decía mamá no me preocupaba, ya que yo disfrutaba mucho de mi soledad. Me encantaba poder leer un libro en tranquilidad, ver una película, ir al parque a caminar. Para mí, la vida así era más que perfecta. En mi trabajo yo era de las mejores. Con esfuerzo, me gané el puesto de gerente de ventas. Desde que entré a trabajar ahí, yo solo me enfocaba en mis propios asuntos. Aprendí muy rápido, y eso me llevó a que me ascendieran en poco tiempo. Trataba de tener el menor contacto posible con la gente, solo temas laborales para evitar problemas. Eso me generaba cierta confianza en mis jefes, y estos cada vez que entraba personal nuevo, me pedían que yo los capacitara. Si les soy honesta, era algo que no me gustaba, pero ni modo, ese era mi trabajo. Así fue que conocí a Luis. A mí se me asignó el capacitarlo. Lo fui tratando, porque a menudo me consultaba sus dudas respecto al trabajo. Con él encontré una empatía especial. Él era una persona muy distinta a mí, muy sociable, amiguero. Todo el día podía estar platicando, y parecía que no se cansaba. Al principio me caía muy mal. De todo se quería hacer el gracioso. No se tomaba nada en serio. Pero con el tiempo, él también mostró un apoyo y lealtad hacia mí, razón por la que me empezó a caer mucho mejor. Nos hicimos buenos amigos. Realmente era el único amigo que tenía, pero no necesitaba más. A él me gustaba platicarle mis cosas, porque él era muy maduro para su edad y sobre todo muy bueno para dar consejos. Con él me sentía distinta, me sentía segura. Eso era una sensación rara que jamás había sentido con alguien, mucho menos con un hombre. Con el paso del tiempo, Luis me empezó a conquistar. Él era un hombre muy detallista, muy caballeroso. Todo esto aparte de que él era guapo. Yo lo pensé mucho. Me costaba dejar atrás la vida tranquila y cómoda que ya tenía. Pero Luis fue tan insistente que terminé dándole el sí para comenzar una relación juntos. Pero desgraciadamente en la empresa comenzaron los chismes. Al ser yo la gerente y Luis un empleado, en los pasillos los compañeros decían que Luis solo me estaba usando para llegar más lejos en la empresa y poder ascender. Yo trataba de no hacer caso a aquello, pero la verdad es que sí me hacía sentir mal. Lo peor fue que estos chismes llegaron a oídos de mis superiores. Estos me pidieron terminar mi relación o tendrían que despedirme. Yo ya estaba enamorada de Luis, así que tuve que obligar a los superiores a que me despidieran. Con el dinero de la liquidación que me dieron, empecé a hacer postres, y mi mamá los vendía. La verdad ya no quería trabajar rodeada de tanta gente, y esa era una oportunidad que no podía desaprovechar. Por otro lado, las cosas con Luis iban muy bien. Los días que descansaban no la pasábamos juntos, así que me sentía tranquila a su lado. Nuestra relación iba de maravilla. Duramos muy poco de novios, así que decidimos casarnos. Nuestra boda fue muy sencilla, pero muy bonita. Con él, el tiempo se me pasaba tan rápido, que en un abrir y cerrar de ojos, ya teníamos 2 años, y a mí ya me estaba yendo muy bien en mi negocio. Mi mamá había conseguido pedidos grandes en pastelerías. Ahora ya no fabricaba 5 o 10 pasteles diarios, ahora estaba haciendo 30 o más. A Luis también le estaba yendo bien. A él le habían dado el puesto que yo alguna vez tuve en la empresa en la que fui despedida. Luis fue nombrado gerente de ventas
y ya estaba ganando mucho más dinero de lo que ganaba antes. El único problema de su éxito era que ya casi no nos veíamos, pues yo me levantaba en la madrugada para preparar los pasteles y él se iba muy temprano para trabajar. En ocasiones él llegaba muy noche o en otras no llegaba a la casa, ya que le tocaba supervisar otras zonas fuera de la ciudad. Yo lo comprendía porque alguna vez a mí me tocó vivir todo eso y era un trabajo muy pesado. Gracias a que nos iba tan bien, compramos una casa más grande para estar más cómodos. Lo único que no me gustó fue la condición de Luis, la cual era que debíamos contratar a una persona para que me ayudara ya sea con las labores del hogar y también con mis postres. Le dije que estaba bien, pero que yo escogería a la persona porque no quería una vieja chismosa viviendo en mi casa. Emocionada le comenté y le pedí a mi mamá que me recomendara a alguien que fuera honrada y no fuera una metiche. Mi mamá estuvo pensando a quién recomendarme, y al día siguiente ella me mandó a doña Lupe, quien era una señora de unos 50 años que estaba algo necesitada, y por eso mi mamá me pidió que le diera el trabajo a ella. Al fin que no tenía familia, ya que su esposo la había dejado, y ella estaría siempre a mi disposición. No quería, pero ni modo, esa era una de las condiciones de Luis, porque por nuestra cuenta sería imposible mantener en orden la casa nueva. Ya estableciendo agendas con doña Lupe, a ella se le necesitaría desde las 4 de la mañana, o a veces más temprano, a veces incluso que se quedara toda la noche. Por eso Luis le pidió que se fuera a vivir con nosotros, para que no se estuviera exponiendo al irse en un taxi y la fueran a asaltar. En fin, que teníamos un par de habitaciones extra. Debo reconocer que desde que ella llegó, me sentí menos presionada. La verdad es que me ayudaba bastante. Por las noches y sobre todo por las mañanas, ni se diga, porque cuando yo despertaba, ella ya tenía el quehacer hecho. Lo mejor de todo es que era una señora muy callada. Solo hablábamos para cosas del trabajo. Ella no preguntaba nada y se dedicaba a lo suyo. Hasta cierto punto doña Lupe y yo éramos muy parecidas. Una mañana muy temprano, a eso de las 6 de la mañana, me desperté para llevar un pedido de pasteles. Me llamó la atención que vi a Luis, quien preparaba una maleta. Yo no sabía que iría de viaje, pero lo atribuía a que yo había estado con mucho trabajo. Él quizá me lo dijo y yo pude haberlo olvidado. Pero cuando entré al cuarto, Luis se puso muy nervioso, y le pregunté que si estaba bien. Él me dijo con voz temblorosa que sí. Le pregunté que si se quedaría en otra ciudad ese día, y él un poco más seguro me respondió que sí, que le habían pedido quedarse en la zona de Guadalajara, pero que serían como 5 días. Yo algo cariñosa me acerqué a él. Le dije que ya no me gustaba ese trabajo, porque casi no nos veíamos, que mejor fuera buscando otro, para que así pasáramos más tiempo juntos. Esa propuesta no le gustó para nada. No sé qué había malo de ello, pero Luis se encendió al instante, y muy molesto me gritó, diciendo que yo estaba loca, que él había trabajado muy duro para estar en donde estaba, y que no dejaría ese puesto nada más por berrinches míos. A mí me dolió mucho lo que él decía. Él jamás me había gritado, y tampoco había reaccionado de esa forma contra mí. Él salió muy molesto de la casa y ni se despidió. Yo con mucha tristeza me recosté en la cama y me puse a llorar. Ahí estaba pensando que estaba haciendo mal, si lo único que yo quería era estar a su lado, pues yo lo amaba y disfrutaba mucho de su compañía, pero él estaba obsesionado con el trabajo. No supe en qué momento me quedé dormida, pero desperté un rato después, cuando escuché ruidos que provenían de la sala. Era doña Lupe quien ya estaba haciendo el quehacer. Pasó todo el día y no recibía yo ni un mensaje de Luis. Eso me tenía más triste que en la mañana, así que decidí escribirle yo, pero no respondió ninguno de mis mensajes. Por la noche yo me sentía fatal. Empezamos doña Lupe y yo a hacer los postres, pero yo no tenía cabeza para nada. De repente me vi en la necesidad de preguntarle a la señora Lupe. Oiga, señora Lupe, si no es indiscreción, ¿por qué terminaron usted y su marido? La señora Lupe dejó de hacer lo que hacía y me volteó a ver para responderme.
Ay, señora, no me gustaría hablar de eso. Son cosas que prefiero no recordar. Yo con algo de pena le pedí disculpas, diciéndole que no me debía meter en su vida. Ella solo me dijo que no me preocupara, pero que aquel era un tema delicado y que terminó muy mal, tanto que por eso no me lo podía decir. La respuesta de doña Lupe me dejó muy intrigada, pero mejor seguí con lo mío. La verdad es que yo no me quedaría con la duda sobre su matrimonio, así que a la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamarle a mi mamá, a ver si ella sabía algo de la señora Lupe y su esposo. Mi mamá me comentó que no sabía muy bien qué ocurrió, solo lo que decían las malas lenguas. Según se decía que su esposo le puso el cuerno a doña Lupe con la vecina, pero que después de tiempo, aquel hombre se volvió loco y la vecina terminó en las calles pidiendo dinero. Si le soy honesta, no me pareció nada fuera del otro mundo. Es algo que a veces pasa y que es muy triste, así que mejor seguí en lo mío. Nuevamente pasó todo el día, y no hubo ni una llamada ni un mensaje de Luis. Eso ya me estaba matando por dentro. Sentí que algo pasaba, y no tenía idea de qué era. Ya por la noche preparábamos los postres. Había mucho silencio, y de pronto la señora Lupe me miró, y notó que yo estaba llorando. Incluso me preguntó si aquello era por problemas con mi esposo. Yo le dije que sí. Le comenté algunos de los problemas que yo tenía con Luis. Y así fue que la señora Lupe también me abrió su confianza y comenzó a contarme lo que había ocurrido con su esposo. Señora Miriam, espero que no me vaya a juzgar por lo que le voy a decir. Yo soy una buena persona, así como usted. No me gustan los problemas y tampoco me gusta meterme en vidas ajenas. Pero tampoco me gusta dejarme pisotear. Fíjese que yo tenía una relación muy bonita con mi esposo, así como la de usted con don Luis. Yo a mi marido lo amaba y hubiera dado la vida por él, pero el muy desgraciado se metió con mi vecina. Yo escuchaba y me hacía la sorprendida, para que la señora Lupe no se diera cuenta de que yo ya sabía eso que me contaba, pero lo que me dijo después me dejó helada. Y fíjese, señora Miriam, cuando todo eso pasó me sentí muy mal. No quería saber nada de nada, ni de nadie. Así que busqué una amiga que se dedica a la magia negra, para que me ayudara. Y ella hizo que mi esposo quedara loco, y la mujer con la que vivía quedó ciega. Por eso ahora anda pidiendo dinero y limosna por las calles. Era sorprendente lo que la señora me acababa de decir. Yo la miré con algo de miedo, y ella lo notó, así que me dijo: Tranquila, señora Miriam. Como le comento, no soy mala persona. Eso que hice solo fue para desquitarme de ese infeliz que me destruyó la vida. Espero que no me vaya a correr por esto que le he dicho, y si lo hace, también sabré entender. Yo no sabía qué decirle. Me quedé pasmada con lo que me dijo. Lo único que me salió de la boca con voz temblando fue decirle que siguiéramos trabajando, que no se preocupara por lo que me había contado. Yo no la iba a juzgar, porque yo la conocía y sabía que era buena persona. Aún así yo por dentro estaba pensativa. Le había tomado miedo a doña Lupe, tanto así que a la mañana siguiente yo estaba decidida a despedirla. No sabía qué podría hacerme a mí o a mi marido si en un momento dado la hiciéramos enojar. Cuando estaba a punto de llamarla para despedirla, me llegó un mensaje de Luis al teléfono. Yo muy emocionada lo abrí para ver qué decía, pero me llevé una sorpresa. Hola Miriam, disculpa por hacer las cosas así, pero la verdad es que ya no te quiero y no quería verte llorar. Ya estoy con otra persona que me hace sentir mejor que tú. En estos días iré por mis cosas. Por favor, no me odies. Quiero guardar un buen recuerdo de lo que fue nuestro matrimonio. Atentamente, Luis. Esas palabras me partieron el alma. Empecé a marcarle a su teléfono, pero me rechazaba todas las llamadas. No sabía qué hacer. Me sentía desesperada. Maldito, ni siquiera tuvo el valor de venir y decírmelo en la cara. Cerré mi cuarto con llave y me quedé ahí todo el día. Ya por la noche la señora Lupe vino a tocar a mi puerta. Me preguntó si trabajaríamos en los pasteles, pero le dije que esa noche no haríamos nada, que me disculpara, que necesitaba yo estar sola. Así estuve los siguientes 2 días, llamándole a Luis, pero él ya me había bloqueado de todas partes, del celular, de las redes sociales. No sabía qué hacer. Me sentí usada, triste, quería dejar de existir.
No había salido de mi cuarto para nada. Estaba muy triste pensando que quizá yo hice algo malo, cuando en eso, la señora Lupe tocó de nuevo mi puerta, y ya con un tono más de molestia le dije que me dejara en paz, que no me sentía bien. Hubo un silencio tras la puerta y seguido de este, escuché las palabras cargadas de tristeza de la señora Lupe. Perdóneme, Miriam, no quería molestarla. Solo pretendía despedirme de usted. Creo que es momento de regresar a mi casa. Quiero agradecerle por dejarme trabajar aquí con usted. De inmediato me levanté. Tuve que abrir la puerta. Yo me sentía mal de haber incomodado a la señora Lupe, y al verme, ella me siguió diciendo: Desde que platiqué con usted la otra noche, y le conté lo que le hice a mi marido, usted se ha portado muy extraña conmigo, y considero que si usted me tiene miedo, o me considera mala persona, lo mejor es que me vaya de aquí. Yo le pedí una disculpa a la señora Lupe, quien ya estaba llorando, y lista para irse. Le comenté que ella no tenía nada que ver con mi sentir. Le pedí que no me dejara sola en ese momento tan terrible que yo estaba viviendo. Le dije que en la noche trabajaríamos, y le prometí que las noches anteriores yo de todas formas se las iba a pagar. La señora me agradeció y le dio un abrazo. Ella regresó a su habitación para dejar sus maletas y retomar los quehaceres. En la noche salí de mi cuarto y me puse a hacer los pasteles con la señora Lupe. Ella solo me veía como yo traía los ojos bien hinchados de haber llorado todo el día. En un momento ella se atrevió también a preguntarme qué era lo que me pasaba. Yo llorando le dije que mi esposo me había dejado por otra. Ella, con algo de pena, me comentó que ya notaba a Luis raro, pero no me había dicho nada porque no quería ocasionarme problemas desde antes con él. Le pedí no hablar más del tema, porque era algo que me dolía mucho. Aún lo estaba asimilando. Con aquello nos pusimos a trabajar para terminar rápido los pasteles. A la mañana siguiente llegó Luis por sus cosas. Como aún tenía él la llave, pudo entrar sin problema. En cuanto lo vi, comencé a gritarle de cosas. Él lo único que me decía era que ya no me quería y que no hiciera las cosas más difíciles. Le pregunté que por quién me había dejado, pero no me hacía caso. Le empecé a pegar y el infeliz me aventó y me tiró a la cama. Me lanzó las llaves y me dijo que ya no quería saber nada más de mí. Me quedé nuevamente en mi cuarto llorando. Lo estaba empezando a odiar y quería desquitarme de él. Me quedé encerrada toda la tarde y por la noche, cuando me puse a trabajar con doña Lupe en los pasteles, le comenté: Me imagino que usted vio lo que pasó con Luis, señora Lupe, y sabe, me quedé pensando en lo que usted me contó, y me gustaría desquitarme de Luis. Quiero ver que el infeliz de mi marido sufra, quiero que pague por su traición. Así que le pido que usted me lleve con la bruja que le ayudó a hacerle daño a su marido. Mi mirada lo decía todo, así que la señora Lupe solo me preguntó si yo estaba segura de lo que quería hacer. Yo reiteré mi posición y dije que sí, que solo de esa forma mi odio podría ser aliviado. La señora Lupe me dijo que tuviera cuidado, porque usar la brujería era muy peligroso, y que si después me arrepentía de lo que yo quería, no habría marcha atrás. Al día siguiente nos tomamos el día libre la señora Lupe y yo, para ir a visitar a la bruja que nos ayudaría a resolver mi caso. Esa misma tarde, la señora Lupe me llevó a donde estaba su amiga, la que hacía la brujería. Apenas entramos, y su amiga ya sabía a qué íbamos. Yo creo que la señora Lupe le comentó algo. Aún así comenzamos a charlar, y la mujer me escuchaba mientras acariciaba a su gato negro, que también me miraba atento. La mujer, después de escuchar mi testimonio, me preguntó si yo estaba consciente del poder de la magia negra, a lo que yo respondí que yo asumiría cualquier consecuencia. Muy decidida, aquella bruja me preguntó qué es lo que yo deseaba para Luis. ¿Dejarlo en cama enfermo, sin trabajo, viviendo en la miseria, triste y sufriendo por un desamor? Yo argumenté que quería verlo sufrir, quería que todas las cosas malas le ocurrieran, quería que enfermara, que se quedara pobre y solo, quería que la mujer con la que me engañó lo abandonara. La bruja me pidió una foto de Luis, la cual yo, por petición de la señora Lupe, ya llevaba en mi bolsa. La bruja tomó la foto en sus manos, después la ató con un hilo negro
Le puso sal y comenzó a rezarle. Momentos después me la entregó y me pidió que pusiera aquello debajo de la cama donde Luis había dormido conmigo, y que debía dejarlo ahí 5 días. Después de eso debía quemar aquel trabajo, mientras que elevaba al aire una oración que me escribió en un papel. Nos fuimos a casa, e hice lo que la amiga de Lupe me había dicho. Puse la foto de Luis debajo de la cama, en el lugar donde él siempre durmió. Conforme iban pasando los días, yo veía que la foto se estaba llenando de gusanos. Aquello era asqueroso, porque cuando pisé uno de estos, pareció que dentro contenían sangre humana, además de que olían horrible. Pasaron los 5 días, y tomé aquel trabajo de brujería, y lo quemé. Recé la oración, y con el odio en mi corazón, yo deseaba que todo el mal cayera sobre Luis. Traté de seguir con mi vida. Me enfoqué al trabajo y a no pensar en él. Con el apoyo de doña Lupe, las ventas estaban aumentando y nos iba mucho mejor. Yo le subí el sueldo y estábamos muy contentas. Habrán pasado cerca de 2 meses, cuando una noche ya muy tarde, tocaron a mi puerta. Yo me preocupé porque eso no era algo usual. Cuando abrí me di cuenta que quien tocaba era Luis. Él llegó llorando y suplicando que lo perdonara, porque estaba muy arrepentido de lo que me hizo. Yo no sentí más que lástima por él, ya que parecía él haber estado bebiendo por días y estaba muy sucio y apestando a mugre y alcohol. Luis me lloraba y me decía que la mujer por la que me dejó lo había engañado. Él, con palabras de un hombre muy ebrio, me dijo que encontró a su novia en la cama junto con 2 hombres. Ahí supe que aquella mujer era su compañera de trabajo, y también que ésta había cometido un fraude muy grave, y por culpa de ella estaban culpando a Luis. Después de eso Luis se tiró al suelo y me besó los pies. Él me suplicaba como un perro de la calle que lo dejara entrar a la casa, que lo dejara regresar conmigo. Debo decir que verlo tan mal me alegró bastante, y era obvio que no lo iba a perdonar, así que lo corrí de aquella casa que en algún momento también fue de él. No tuve piedad con Luis, porque le pedí que se largara y no me molestara, o llamaría yo a la policía. Enseguida le cerré la puerta en la cara y, suspirando de alivio, regresé a trabajar con la señora Lupe. Tiempo después supe por mi madre que Luis había estado con problemas con aquella muchacha con la que me engañó. Él la amenazó de muerte porque era posible lo metieran a la cárcel por su culpa. Luis le rogaba a la muchacha que confesara la verdad de su fraude, pero aquella mujer se negaba, y como era de esperarse, aquella mujer era problemática y peligrosa, al grado que, por el acoso de Luis, ella terminó mandándolo golpear. Una noche que Luis fue a buscar a esa mujer, unos tipos ya lo esperaban, y lo subieron a una camioneta, lo llevaron a las cercanías del cerro, y lo golpearon tan fuerte que lo dejaron con varias fracturas e inconsciente. Como resultado de esa golpiza, y por los golpes recibidos en la cabeza, Luis quedó con problemas muy graves a nivel cognitivo. Él perdió la movilidad de casi todo el cuerpo y ya no hablaba bien, apenas si reconocía a las personas. Ahora Luis vive destruido por dentro y quizá ni siquiera ya es consciente de su propia existencia. Él depende por completo de su madre para sobrevivir. Pobre mujer, qué pena cargar con un hijo así. No me da tristeza que las cosas hayan terminado de esa forma. Tampoco me arrepiento de haber hecho brujería en su contra. Él me traicionó y tuvo que pagar. Ahora ya solo me dedico a mis cosas. No quiero tener contacto de nuevo con las personas, porque sé que no se puede confiar en nadie. También sé que lo que hice no está bien, y a lo mejor un día lo pagaré. Pero eso es algo que pagaré con gusto, porque sé que me desquité de la única persona que amé más que a mí misma.